rostro de Izuku se tensó, y decidido a ocultar sus emociones, se colocó la máscara de Luna. No permitiría que los demás vieran sus lágrimas, su enojo o su vulnerabilidad. En ese momento, la confianza en su espada ardió como fuego en su interior. El tiempo parecía detenerse mientras Izuku mantenía la mirada fija en sus enemigos. Con cada latido de su corazón, su determinación se fortalecía. Recordó las palabras de Jin una vez más. Piensa antes de actuar. Aquella advertencia resonó en su ser, había actuado de forma imprudente con alguien que lo acaba de traicionar. Izuku se mantuvo firme, controlando su respiración. El aura de este joven guerrero era abrumadora, emanaba una valentía que inspiraba temor en sus oponentes. Sabían que no era un adversario común, que detrás de esa máscara de Luna se ocultaba una determinación imparable. Sin pensarlo dos veces, desenvainó su espada, y ésta se envolvió en llamas, formando una barrera ardiente frente a él, lista para enfrentar cualquier disparo que viniera en su contra. En ese momento, Izuku comprendió que la espada era más que una simple arma. Era un símbolo de su coraje, su perseverancia y su lealtad a los valores que lo guiaban. Las luces intermitentes de las patrullas destellaban en medio de la escena caótica, y en ese mismo caos, Izuku sostenía la espada flameante de Jin frente a él, desafiando la advertencia del policía. Última advertencia o abriremos fuego, chico, advirtió el agente, mientras Izuku seguía plantado con la espada de Jin en posición defensiva. Izuku no cedió y eso provocó el primer disparo de advertencia, pero de un movimiento ágil la bala fue devuelta a aquel quien la disparó, una rápida respuesta fue dada y otros fueron disparados pero con el mismo resultado, pero con peores resultados al ser devuelta a aquel quien la disparó, que cayó al suelo mal herido, alterando a los civiles y quedando grabado en televisión por los camarógrafos. Los policías se detuvieron de disparar ya que las balas serían devueltas, pero un cierto héroe novato había actuado lanzando algunas raíces de madera contra Izuku en un intento de inmovilizarlo, pero lo único que ocurrió fue un corte limpio en las raíces cuando estaban cerca del peli verde, y Kamui Wo se tuvo que alejar ya que un corte de fuego fue hacia su dirección, aunque el corte chocó contra el suelo 1 metro antes de la posición donde él estaba parado. Hubiese sido un corte legal si no hubiese reaccionado a tiempo. Mi elegido, este no es el momento para que luches. Sé que esto te parece injusto, pero debes rendirte. Aún no es el momento de demostrar al mundo de lo que eres capaz. Hoy puedes ser el joven impetuoso, pero después serás recordado por los siglos como el héroe más grande. Sin embargo, ahora debes ceder para luchar después. Una voz femenina resonó en la mente de Izuku, pero él desconfiaba, no sabía si se trataba de algún tipo de telepatía. El camino hacia la grandeza no está hecho solo de victorias, a veces debemos perder para poder seguir adelante, y este es uno de esos momentos en los que pelear no es la opción, resonó la voz de Kan en la mente de Izuku, sembrando dudas en su interior. Odia, llena de ira y odio tu voluntad para luchar. Deja que esa ira te haga más fuerte, que el odio sea tu guía. El sendero que yo alguna vez recorrí, el camino que estás a punto de andar, está pavimentado por la traición, pero eso solo nos hará más fuertes. La voz de Jin también se unió al coro en la mente de Izuku, quien, al escuchar esas palabras, flaqueando en su agarre con la espada. El joven héroe estaba inmerso en un dilema interno. La voz de la razón le pedía que se detuviera, que esperara el momento adecuado para mostrar su verdadero poder. La voz de Kan le hablaba de la importancia de aprender de las derrotas y seguir adelante. Y la voz de Jin, que podría ser la más tentadora, le instaba a dejarse llevar por la ira y el odio, convenciéndolo de que alcanzaría una fuerza inigualable. Finalmente, con la espada todavía humeante en sus manos, Izuku tomó una decisión. Por ahora, cedería, pero no abandonaría su determinación. Su mirada reflejaba una mezcla de frustración y resolución. Izuku temblaba de miedo y adrenalina, su cuerpo era una mezcla de odio e ira. A pesar de todo, tragó esos sentimientos, enfundó la espada de Jin y, al hacerlo, todo el equipamiento de los campeones desapareció en una luz que lo envolvió. Luego, se arrodilló en el suelo con las manos en la espalda, mirando con odio al peli cenizo que había salvado, pero que lo abandonó a su suerte. Un oficial lo tiró al suelo sin ningún cuidado y le puso las esposas, aplastándolo contra el suelo.
Vamos, levántate, imprudente niño, dijo el policía, jalando de Izuku para ponerlo en pie, y luego lo arrastró hasta la patrulla, metiéndolo a la fuerza. Estos niños y su tonto fanatismo por ser héroes, ¿acaso no saben que lo único que provocan es complicar el trabajo de los verdaderos héroes? Dentro de la patrulla, Izuku escuchó al oficial dirigirse a uno de sus compañeros con esas palabras, lo que hizo que apretara los dientes por la rabia que le generaron. Si él no hubiera actuado cuando llegaron los refuerzos, Katsuki habría muerto asfixiado. Ellos no hicieron nada, sé que no podían hacer nada, pero ¿por qué me culpan por algo que ni siquiera intentaron, que era salvar a Katsuki, a pesar de la desventaja? Pensó Izuku mirando por la ventana mientras veía la escena en la que los medios entrevistaban a los héroes. Suspiró profundamente. Todo el mérito se lo estaban llevando ellos. Observó la multitud que se había reunido alrededor de la escena y vio a All Might en su verdadera forma. Solo miró la patrulla donde estaba y negó con la cabeza antes de darse la vuelta para alejarse de allí. Izuku pensó que All Might desaprobaba su accionar, algo que generó un sentimiento que comenzaba a carcomerlo desde dentro. Luego, un oficial entró a la patrulla y se fueron de allí. En la comisaría de Musutazu, Izuku se encontraba en una pequeña habitación de interrogatorio, con sus manos esposadas y conectadas a la mesa frente a la silla en la que estaba sentado. Su mente estaba sumida en un mar de pensamientos y emociones abrumadoras. ¿Cómo era posible que Katsuki lo hubiera traicionado, incluso después de que él le había salvado la vida? ¿Por qué ningún héroe intervino para ayudarlo? ¿Cómo lo estarían retratando los medios de comunicación? ¿Sería él el villano de la historia, a pesar de que solo buscaba ayudar? Estos pensamientos se agolpaban una y otra vez en su mente, sumiéndolo en un mar de dudas y amargura por la traición de su antiguo amigo. Finalmente, dos personas ingresaron a la habitación, cruzando el umbral de la puerta. Uno de ellos se sentó frente a Izuku, mientras el otro se quedaba de pie junto a la puerta, en actitud de custodia. El hombre sentado tenía un rostro serio pero amable, alto y con el cabello negro corto y ojos oscuros. Como miembro de la fuerza policial, vestía su uniforme, complementado con un distintivo abrigo marrón y un sombrero a juego. El otro individuo era un hombre con una gabardina con un cuello muy largo que ocultaba casi todo su rostro y además con su pelo rubio tapaba uno de sus ojos. El oficial dejó caer un expediente sobre la mesa y lo abrió, comenzando a leer los datos frente a Izuku. Izuku Midoriya, estudiante de secundaria en Aldera Junior High School, 14 años. El nombre de tu madre es Inko Midoriya y el nombre de tu padre es Hisashi Midoriya. No hay antecedentes penales que mencionar. Sin embargo, hay algo que no cuadra en este expediente. ¿Sabes qué es? Recitó el oficial, terminando con una pregunta mientras golpeaba el papel con su dedo, mirando directamente a Izuku a los ojos. Izuku permaneció sentado allí con una mirada serena, manteniendo un silencio impenetrable. Esto hizo que el oficial suspirara, algo frustrado. Aquí dice que no tienes una peculiaridad. Pero, sin embargo, has demostrado que sí la tienes, a menos que sea un engaño tuyo, declaró el oficial con una mirada de sospecha hacia Izuku. A pesar de ello, Izuku se mantuvo en silencio, sus ojos mostrando una indiferencia insondable. Cuéntanos, ¿cómo sucedió eso? Izuku permaneció en silencio, su mirada fija en los hombres que tenía frente a él. Sus labios se movieron apenas, y sus palabras resonaron como un susurro apenas más alto que el murmullo del viento, sin que su expresión cambiara en lo más mínimo. ¿Están todos bien?, preguntó Izuku, su voz temblorosa. La pregunta sorprendió a ambos hombres. Se miraron entre sí, y asintió, recibiendo una confirmación del oficial a su lado. Un oficial de policía y un chico de cabello cenizo que fue utilizado como rehén resultaron heridos, pero no de gravedad. El oficial recibió un disparo de vuelto, y el chico tiene algunas molestias en la garganta y la espalda debido al golpe que recibió al chocar contra The Atams. También se extrajo la sustancia viscosa del villano que lo tenía cautivo, explicó el oficial a Izuku, quien asintió con semblante imperturbable, aunque por dentro su cuerpo ardía en ira al escuchar el perfil de Katsuki. El incidente fue de menor magnitud de lo que los medios lo están presentando.
Izuku bajó la mirada, intentando mantener su fachada de hielo, pero las lágrimas comenzaron a derramarse lentamente por su rostro y caían silenciosas hacia el suelo. Era un Midoriya al fin y al cabo, y su familia se caracterizaba por el llanto ante el más mínimo atisbo de culpa. Su expresión se llenó de impotencia y vergüenza. Yo no causar problemas, sollozó Izuku con suavidad, luchando por mantener sus emociones bajo control, lo cual resultaba un desafío inmenso. Solo por favor, déjenme en paz. El hombre que acompañaba al oficial parecía no estar dispuesto a irse, pero antes de que pudiera decir algo, el oficial lo detuvo con un sutil movimiento de cabeza. El hombre suspiró y asintió. Ambos hombres estaban a punto de retirarse, pero se detuvieron cuando Izuku decidió hablar una vez más. Lo siento, diles a todos que lo siento, susurró Izuku con suavidad. Especialmente a mi mamá, la única persona que realmente le importaba, la única persona que aún le tenía aprecio y respeto, no podía siquiera imaginar el sufrimiento que estaba atravesando su madre al enterarse del lío en el que se había metido por su imprudencia. Pequeño y modesto apartamento dentro de un vasto complejo residencial, se encontraba una mujer bajita y regordeta de cabello verde, recogido en una cola de caballo. Su rostro reflejaba una profunda preocupación y nerviosismo. Era Inko Midoriya, madre de Izuku Midoriya, quien aún no había regresado a casa. En busca de respuestas, se encontraba al teléfono con su mejor amiga, Mitsuki Bakugou, la madre de Katsuki Bakugou. Cada minuto que pasaba sin noticias de Izuku la llenaba de inquietud. Inko esperaba que su hijo hubiera pasado por la casa de Mitsuki, pero desafortunadamente eso no había ocurrido. La angustia comenzaba a abrazarla con fuerza. Gracias, Mitsuki. Siento haberte molestado. No, estoy bien. Si ves a Izuku, dile que me llame. De acuerdo, adiós, se despidió Inko antes de colgar el teléfono con su amiga, quedándose sumida en un profundo suspiro. En la soledad de su apartamento, Inko se encontró caminando hacia la sala de estar, donde tomó asiento en el sofá. Su mente se agitaba, tratando de imaginar dónde podría estar Izuku en ese momento. Quizás ver algo de televisión la ayudaría a distraerse hasta que él regresara, no era un chico que se metiera en algún problema. Con un control remoto en la mano, encendió el televisor y se encontró con una noticia de última hora. El tono urgente de los reporteros llamó su atención. Noticias de última hora. Hace aproximadamente una hora, en medio de una concurrida calle, se produjo un ataque inesperado de un villano, involucrando a Moon Lady, Kamui Wops y The Atams. El villano tomó a un rehén, lo que impidió la acción de los héroes, debido a la particularidad del joven identificado como Katsuki Bakugou. Los ojos de Inko se abrieron más, y un sentimiento de oscuridad se aferró a su estómago mientras seguía escuchando el informe con atención. Incendios se desataron en edificios cercanos, poniendo en riesgo aún más la seguridad del rehén, los héroes y los civiles presentes. Y justo cuando los héroes estaban a punto de actuar para resolver la situación, alguien se lanzó imprudentemente a ayudar en medio de la multitud, complicando las cosas para los héroes y poniendo en peligro al rehén y a los civiles cercanos a la escena. Inko se mantuvo en vilo mientras continuaban relatando los acontecimientos. Afortunadamente, el héroe Backdraft logró resolver la situación, ya que el imprudente que intentó ser un héroe le arrebató al rehén al villano, causándole graves heridas en el proceso, hasta que el héroe de At-Arms pudo asegurar al rehén. Un pequeño suspiro de alivio escapó de los labios de Inko. Estaba agradecida de que nadie resultara gravemente herido o, aún peor, que hubiera pérdidas de vidas humanas. La voz del reportero continuó. Los informes son aún incompletos, pero se ha confirmado que el civil que actuó de forma imprudente se resistió al arresto por parte de la policía, dañando a los oficiales en el proceso y poniendo en peligro la seguridad de los civiles al devolver los proyectiles de neutralización lanzados por la policía. Muchos testigos pueden confirmar esto. Sin embargo, tras un corto forcejeo, finalmente fue detenido con la cooperación de la policía y los prohéroes. Inko contuvo la respiración mientras esperaba a que continuaran. No tenía idea de que lo peor aún estaba por venir. La siguiente imagen que se mostró en la televisión la dejó sin palabras. Un chico peliverde, esposado y encadenado, con una expresión de culpa y vergüenza.
El corazón de Inko se detuvo por un instante, como si todo su mundo hubiera colapsado en ese momento. Los ojos se le abrieron de par en par, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Era el rostro de su propio hijo. Izuku. Balbuceó con incredulidad, en estado de shock. Las palabras se negaban a salir de sus labios mientras observaba la imagen que la desgarraba por dentro. La angustia y la desesperación se apoderaron de ella, sintiendo que un abismo se abría ante sus pies, llevándola a un abatimiento del que no sabía cómo salir. Su mente luchaba por comprender lo que veían sus ojos, sin poder asimilar que su amado hijo, Izuku, estuviera involucrado en aquel caos. Izuku yacía sentado en una cama dentro de una estrecha celda, el sombrío ambiente de la comisaría de policía le envolvía. A solas consigo mismo, sus ojos permanecían fijos en los fríos barrotes que le encerraban. Como tantas noches anteriores, el sueño se negaba a visitarle, y su mente se enredaba en las consecuencias de su situación. Así que no fue un sueño, susurró Izuku mientras contemplaba su mano izquierda, donde emergía el brillante brazo de la armadura de Kan. La mirada del joven se desvió hacia la única ventana de la celda, a través de la cual la luz de la luna se filtraba. Una luna llena, luminosa y enigmática. Izuku se levantó sobre la cama para admirarla, sabiendo que él era el elegido por la diosa de la luna, Yo, portador del legado de dos antiguos héroes que lucharon contra la oscuridad en tiempos inmemoriales. Poseo el poder de aquellos legendarios héroes, pensó Izuku mientras volvía a sentarse en la cama en busca de mayor comodidad. Sin embargo, aquel logro tan esperado se veía opacado por un vacío desalentador. El poder que ahora poseía no tenía un propósito claro, pues su sueño de convertirse en un héroe, la meta que anhelaba con todo su ser, había sido destrozado por la persona que ocupaba el puesto más alto en el mundo heroico. El chico apretó los puños, experimentando una creciente furia y desilusión. Había demostrado su valía como héroe al salvar a Katsuki, pero sus acciones habían sido tildadas de imprudentes y malinterpretadas por el héroe número uno. Aquella desilusión alimentaba la ira en su interior. No obstante, antes de sumirse aún más en su odio y resentimiento, sintió algo en sus manos. Al observar lo que era, descubrió un libro, uno de los dos que había tomado de los pedestales de Kan y Zin. Trató de leer el título, pero la celda permanecía oscura, aunque un tenue resplandor lunar se filtraba por los barrotes de la ventana. De repente, una luz azulada se encendió, y en su cuello, Izuku sintió algo esponjoso. Cuando miró, se dio cuenta de que era Luna, quien ahora estaba en una forma más pequeña alrededor de su cuello. Gracias, expresó Izuku a Luna, quien respondió con sus característicos sonidos de zorro. Aunque Izuku no entendía sus palabras, percibió un reconfortante mensaje en ellas. Luego, volvió su mirada hacia el libro y, con la luz que emanaba Luna, pudo finalmente leer el título. Izuku posó sus ojos en el título del libro, Kan, el ejército de un solo hombre. Con curiosidad, abrió el tomo y se encontró con la primera página que anunciaba, el comienzo de una leyenda. Mi padre formaba parte de la Guardia Rubí de la Casa Aiko, el ejército personal de la noble familia. Él era el comandante de dicho ejército, mientras que de mi madre nunca supe mucho. Decían que falleció al darme a luz, leyó Izuku, sumergiéndose en la narrativa que parecía contar la vida de Kan, plasmada en forma de diario. Fue mi fuente de inspiración. Desde los 5 años, empecé mi entrenamiento para algún día ser digno de unirme a las filas del ejército de la Casa Aiko. Años de incansable entrenamiento. Mi padre era un sádico en lo que respectaba a los ejercicios, recuerdo una vez en que me entregó el estandarte de la Casa Aiko y me ordenó que lo mantuviera en alto. Así lo hice, pero luego me dijo que me quedara allí, sin comprender del todo su propósito. Pasaron horas sosteniendo aquel emblema. El sol se ocultó en el horizonte y el frío se hizo presente. Tenía hambre, sed y mi cuerpo se acalambraba por mantener el estandarte en alto durante horas. Mi padre apareció y le pregunté si podía detener aquella tarea, pero su única respuesta fue un golpe en mi estómago. Casi dejó caer el estandarte, pero él no me lo permitió y me obligó a mantenerlo erguido una vez más. Permanecí así hasta el amanecer, congelándome en la oscuridad, mientras mi padre vigilaba que no bajara los brazos. Cuando ya estaba a punto de caer rendido, él seguía sin permitírmelo. Luego finalizó aquel entrenamiento, pero no me dejó descansar.
Pasamos a otro ejercicio. Los años pasaron, y con cada día mi cuerpo se fortalecía. Soporté fracturas, heridas abiertas y el agotamiento extremo por la falta de sueño. Cada día al mediodía me obligaba a alzar el estandarte de la casa Aiko hasta que amaneciera al día siguiente, para luego comenzar el ciclo de nuevo. Nunca antes había visto a otro recluta hacer lo que mi padre hacía. A los 14 años, estalló el segundo embate de la guerra Goblin en todo el reino, incluso alcanzó las tierras de la casa Aiko. Pero los reyes de aquel tiempo no se quedaron de brazos cruzados. Lideraron a su ejército en el campo de batalla. Mi padre se fue, y yo continué entrenando, esperando ansioso su regreso para mostrarle mis progresos. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero nadie sabía qué había sucedido con los reyes y el ejército de la casa Aiko. Hasta que un día, los reyes volvieron acompañados de los soldados, casi todos retornaron. La guerra se había ganado gracias a un grupo de héroes llamados los paladines. Sin embargo, mi padre no regresó jamás. Solo se recuperaron su casco, la mano izquierda de su armadura y su arma. Dijeron que dio su vida para salvar a los reyes en una emboscada que sufrió el ejército. Murió como un héroe por la casa Aiko y sus reyes. La noticia me dejó destrozado, ya no tenía a nadie. Pero los reyes, agradecidos por el sacrificio de mi padre, me acogieron en el ejército rubí. Allí conocí a la princesa Lian, heredera del trono de la casa Aiko, y a Finn, el segundo guerrero más fuerte después de mi padre. Aunque mi corazón seguía roto por la pérdida de mi padre, nunca abandoné mi sueño de seguir sus pasos y llevar adelante su legado. Después de lamentar a los caídos, el rey Nika y la reina Xian convocaron a todos los soldados, sean principiantes o veteranos, para elegir al nuevo comandante del ejército de la casa Aiko. La prueba consistía en alzar el estandarte de la casa Aiko sobre la cabeza durante el mayor tiempo posible. En ese momento comprendí que mi padre me había preparado casi toda mi vida para ese instante. No era una prueba de fuerza, sino de lealtad y voluntad. Pasaron los días, y muchos no resistieron el desafío. Los únicos que quedamos, después de tanto tiempo sin comer, sin beber y sin apenas movernos bajo el ardiente sol, la torrencial lluvia y la gélida noche, fuimos Finn y yo. Al final, salí victorioso. Aún con los brazos exhaustos, llamé a una sirvienta y le pedí que sostuviera el estandarte por mí. Ella me preguntó por qué lo hacía, y le respondí: eventualmente caeré, a lo que agregué, recordando las palabras de mi padre. Pero la casa Aiko permanecerá en alto. Después de algunos días de recuperación, llegó la ceremonia para nombrarme nuevo comandante del ejército rubí. Todo parecía ir bien, hasta que Finn llevó a cabo un golpe de estado. Asesinó al rey Nika y a su esposa frente a todos sus súbditos. Intenté enfrentarlo para defender a los reyes, pero fue él quien prevaleció. Antes de que Finn pudiera acabar con la reina, ella pronunció sus últimas palabras y me ordenó proteger a su hija. Escapé de la casa Aiko, herido pero con la princesa Lian en mis brazos. Pasaron 10 largos años de destierro, pero mi propósito sigue intacto: hacer que la auténtica heredera del trono rubí reclame lo que le pertenece y acabar con el tirano Finn. Los años en el destierro me fortalecieron en cuerpo y alma, para que cuando llegue el momento, nada pueda detenerme. Con un ejército de antiguos soldados de la casa Aiko y el apoyo de la familia de Lian por parte del antiguo rey, fieles a los antiguos reyes, nos dirigimos hacia el momento en que Lian reclamará el trono rubí. A su lado, yo estaré, y Finn caerá mientras Lian se alza con la victoria. Izuku concentraba su atención en las páginas del libro de Kan, sumergido en la rica historia de la casa Aiko y lo que en tiempos remotos fue el reino. Sin embargo, una presencia inquietante lo asaltó desde su visión periférica, y al dirigir su mirada, descubrió a Finn, o más bien, al espectro de él. Vestía como la figura del mural que alguna vez vio en el templo de Yo, y su rostro serio se clavó en Izuku. Insistí que lucharas, pero preferiste seguir órdenes, ¿y dónde te llevó eso? Aquí, pero al menos veo que estás aprendiendo algo de la historia de casa Aiko y lo que alguna vez fue el reino, dijo Finn a Izuku, quien lo observaba con cierta cautela en sus ojos entrecerrados. Veo la desconfianza en ti, debes aprender a que no seas tan fácil de leer. Perplejo por la situación, Izuku no pudo evitar preguntar: ¿cómo es que puedes comunicarte? ¿No estás muerto?
El espectro señaló con gesto significativo el cuello del pelo verde, donde resplandecía aquel collar característico de Finn. Estoy muerto, pero una parte de mi alma reside en este cristal, el cual le otorga su energía y me permite comunicarme contigo, al igual que lo hace con Kan, explicó Finn, mientras Izuku dirigía su atención al collar con asombro. ¿Qué es lo que deseas?, inquirió Izuku, sintiendo una mirada más grave de lo posible por parte del espectro, lo cual lo hizo estremecerse. Sé que, después de leer la biografía que escribieron de Kan, puedes desconfiar de mí, pero primero debes conocer la historia desde ambos puntos de vista. Pero eso no es lo que he venido a discutir contigo, respondió Finn, con un tono serio mientras su espada se materializaba frente a Izuku, cayendo en sus piernas. Ahora, como mi receptáculo y el de Kan, debes aprender a luchar. El destino que te aguarda, ahora al ser el elegido de la diosa Rota, será arduo y, sin un entrenamiento adecuado, morirás en el camino. Izuku comprendió a dónde iba aquello y, tomando la espada de Finn, preguntó: ¿Me vas a entrenar? Así es, de acuerdo con el código del trono rubí, todo varón debe ser adiestrado para la batalla al alcanzar la mayoría de edad, y tú no serás la excepción. Así que, deja de sufrir por una insignificante traición y canaliza todo ese odio e ira en una única dirección, expresó Finn, desenfundando la espada. ¿Hacia qué dirección?, inquirió Izuku, mientras las llamas envolvían la hoja de la espada de Finn. Hacia la mejora, hacia volverte más fuerte. Tendrás que abandonar todo lo que has sido para convertirte en lo que podrías ser, respondió Finn, mientras observaba las llamas danzantes en el ama. ¿Todo?, cuestionó Izuku, con la imagen de su madre aflorando en su mente. Todo, enfatizó Finn, dejando en claro que no había espacio para medias medidas. Niño, ahora eres parte de algo más grande que tú. Las fauces oscuras se acercan lentamente, las fuerzas del abismo y el Pyre están resurgiendo. Si no estás listo cuando eso ocurra, no podrás proteger a nadie. Pero mi familia, comenzó a decir Izuku, pero Finn lo interrumpió. Si deseas que tu familia esté a salvo, a veces es necesario alejarse de ellos. Tal vez, cuando todo esto acabe, podrás volver a verlos. Pero, por ahora debes escapar de aquí, ya que si no tu travesía acabará, tras las rejas, dijo Finn antes de desaparecer. El héroe número 1, aún estaba en su forma enfermiza y se encontraba en una amplia oficina que pertenecía a su amigo de la policía, quien había intentado interrogar a Izuku. Sentado en una silla, estaba absorto en sus pensamientos, pero no estaba solo. Algunos otros héroes también estaban presentes, reunidos alrededor de un pequeño televisor que mostraba las noticias. La conversación giraba en torno a un incidente que se había vuelto famoso en poco tiempo, en gran parte debido a la participación del héroe novato Kamui Watts y el espectáculo impactante protagonizado por cierto joven de cabello verde. Es realmente curioso, habló una pequeña criatura antropomórfica, una extraña mezcla de perro, oso y ratón, vestida elegantemente. Observaba la repetición en el noticiero de la escena con el villano de limo y el arresto del chico de cabello verde. Parece que alguien ha filtrado la información que tenemos sobre Izuku Midoriya. Me temo que nos causará algunos problemas a nosotros y a la familia del joven. Las personas presentes no pudieron evitar asentir. Entre ellos estaban los héroes profesionales que habían mostrado interés en este caso debido al espectáculo que se había desarrollado. Al parecer, tiene múltiples peculiaridades, continuó alguien, su voz sonando cada vez menos convencida de lo que decía. Usó telequinesis para rescatar al chico de cabello cenizo de las fauces del villano, una singularidad de energía para protegerse con una barrera del ataque del enemigo, piroquinesis por las llamas en su espada, reflejos mejorados al devolver las balas a los policías, y acaso una pequeña dimensión de bolsillo para almacenar lo que utilizó en esa pelea. El hablante era un hombre de cabello azabache de mediana edad, cuyo rostro mostraba signos evidentes de insomnio. Vestía principalmente de oscuro, excepto por la bufanda gris que rodeaba su cuello y las gafas amarillas que reposaban en su frente. Era Eraserhead, el héroe subterráneo y profesor de la clase A del curso heroico en la Academia UA. Se rascó la parte trasera de su cuello, visiblemente confundido. Eraserhead se encontraba sumido en la confusión que despertaba el inusual estado multipeculiar de Izuku. Otro héroe presente en la oficina también expresó sus dudas acerca de las capacidades del chico.
No lo creo. La telequinesis junto a la barrera de energía azul apareció junto al brazo metálico del chico. Si hubiera tenido esas habilidades antes de obtener ese brazo, ¿por qué no utilizó la telequinesis en lugar de lanzarse contra el villano usando su mochila como arma? Lo mismo sucede con la espada. No veo ningún mecanismo en ella que le permitiera encenderla con una chispa generada por él. ¿Podría ser que sean invenciones del chico con algún tipo de nanotecnología? Otro individuo habló, aunque su convicción parecía desvanecerse a medida que continuaba explicando su teoría. Pero aún así, no logro comprender los superreflejos. Tal vez la máscara le haya proporcionado una visión más aguda, pero no hay un exoesqueleto que justifique su agilidad y fuerza para devolver las balas de los policías o cortar las raíces de Kamui. Este individuo que habló era Power Loader, un héroe de apoyo y profesor del departamento de apoyo en la UA, encargado de fabricar equipamiento para los héroes de asalto y apoyo. Se inclinó la cabeza, confundido ante la aparente contradicción entre los rudimentarios artefactos que Izuku utilizaba. Ciertamente es todo muy extraño. La escena desde el principio hasta el final fue un completo caos. Y si el chico es multipeculiar, ¿cómo es posible, si el máximo registrado hasta ahora son 3 peculiaridades y él tiene 5? ¿O si es por los artefactos que usó, de dónde los obtuvo o los fabricó? ¿Y por qué no los utilizó desde el principio y en lugar de ello se lanzó de manera suicida contra el villano para salvar al rehén? Una voz femenina, llena de dudas, expresó sus inquietudes, ya que las acciones del chico parecían ir en contra de toda lógica, ya sea que fuera un multipeculiar o un genio de la tecnología. ¿Qué opinas, director Nezu? La mujer que habló era Midnig, una reconocida heroína profesional y profesora de cultura en la Academia UA, quien se dirigió a la pequeña quimera, que era el director de la academia, conocido por su alto coeficiente intelectual. Todo en este chico es extraño. Su comportamiento, sus poderes, la drástica variación en su actitud. No puedo más que decir que es alguien inusual en todos los sentidos. ¿Qué piensas, Toshinori? Nezu mencionó, ya que su cabeza trabajaba incansablemente para comprender la situación, aunque solo disponía de algunas grabaciones y testimonios exagerados o inventados por los medios de comunicación. Olmig, o Toshinori Yaji como se hacía llamar en su vida civil, se encontraba seriamente confundido por este chico. Recordó las palabras del joven. ¿Un Kirkles puede convertirse en un héroe? Aunque él no lo era, o al menos no lo aparentaba, las palabras de Izuku sonaban genuinas y no parecían ser una simple mentira. ¿Crees que tenga algo que ver con él? Nezu preguntó a Toshinori, sacándolo de sus pensamientos y observándolo con seriedad. No lo sé. Puede que algunas cosas apunten en esa dirección. Pero el chico se lanzó hacia ese villano cuando los héroes cercanos no pudieron hacer nada, y además lo vi momentos antes del incidente. No creo que tenga algo que ver, pero es difícil asegurarlo. Respondió Toshinori a la pregunta de Nezu, dejando en claro su incertidumbre con respecto al tema. Puede que no haya sido directamente con él o que no sepa que sea él, este caso es realmente extraño. ¿Alguien sabe algo sobre los expedientes de este chico? Cuestionó el director Nezu a los héroes presentes. Fue el oficial quien respondió, sacando un expediente más completo de su escritorio y entregándoselo a Nezu, quien lo leyó en silencio. Midoriya Izuku, 14 años, Shinkirk, estado civil, estudiante graduado del 3er año de secundaria. Varias infracciones relacionadas con situaciones de héroes y villanos, quedando en fuego cruzado. Su historial médico muestra que el 25% de su cuerpo hay cicatrices y quemaduras del chico son resultado de incidentes. Además, en los últimos años ha sufrido varias fracturas, aparentemente por accidentes. ¿Aparentemente? Cuestionó Midnight al escuchar cómo dijo eso del director Nezu. Muchas de estas fracturas fueron causadas por objetos contundentes o golpes fuertes, según el análisis exhaustivo. Además, el paciente mostró evidencia de lucha junto a esas fracturas. Pero lo que me lleva a decir aparentemente es su expediente escolar. El test de personalidad reveló que es un chico nervioso, temeroso, tímido y con dificultades para relacionarse socialmente. Además, Nezu mostró algunas fotografías ante los héroes profesionales, quienes las observaron con atención. Eran fotos del chico en la escuela.
En una de ellas se veía su carnet de identificación de la secundaria, y debajo del cuello de su camisa se vislumbraba una quemadura. Otra imagen mostraba a toda la clase, pero inexplicablemente el peli verde había sido apartado tanto que estaba cortado en el lado izquierdo de la fotografía, como si alguien hubiera intentado ocultarlo intencionadamente. Probablemente, la fotografía sería enmarcada para disimular esa omisión. Además, había otras imágenes que parecían ser capturas de vídeos de distintos lugares. En algunas, se veía al peli verde corriendo con rostro aterrorizado, perseguido por otros estudiantes de su misma escuela, reconocibles por sus uniformes. En una plaza, el chico se abría paso en dirección contraria a la multitud. En otra, descendía velozmente unas escaleras deslizándose por el barandal, forzando a la gente a apartarse mientras los mismos estudiantes intentaban seguir su ejemplo para no perderlo. Otras fotos mostraban a Midoriya corriendo con temor por una carretera, ahora solo seguido por dos compañeros, y finalmente, se adentraba en un oscuro bosque. Me da la impresión de que se trata de algún tipo de abuso escolar que está siendo encubierto, ya que en su expediente oficial no se menciona nada de esto, declaró Nezu mientras devolvía las imágenes al expediente del chico. Vamos a recapitular. Chico diagnosticado como Kirkles, con indicios de posible abuso escolar que aparentemente ha ocasionado varias visitas al hospital debido a accidentales fracturas. Me gustaría saber más sobre su situación familiar. ¿Deberíamos llevar a su madre a la comisaría para una posible investigación?, preguntó Erasereada Nezu, quien le dedicó una sonrisa antes de apartar el expediente. De todas formas, ella deberá ser informada de que su hijo está en la comisaría después del interrogatorio previo al arresto, dijo Nezu a Eraseread, consciente de que la madre tendría que acudir a la comisaría. Pobre chico, murmuró Midmig, conmovida por los abusos que Izuku había sufrido debido a su falta de Kirk. Sí, pero ¿qué tiene que ver esto con todo lo demás? No explica nada acerca de cómo obtuvo esos artefactos o por qué presenta múltiples peculiaridades cuando su expediente médico indica que es Kirkles. Además, el chico será llevado a juicio por un intento de asesinato no intencional en tercer grado, resistencia al arresto, dañar a un policía y poner en peligro la vida de otros oficiales, héroes profesionales y civiles presentes. Además, es probable que se le acuse de usar su Kirk sin licencia y de usar peculiaridades no registradas, lo que probablemente resulte en una condena de 3 a 5 años, habló uno de los profesores que hasta entonces había permanecido en silencio. Era Blood King, el héroe de la sangre y el profesor encargado de la clase B de la UA, no creo que ese chico merezca ese destino. Él solo quiso ayudar, sus intenciones siempre fueron nobles, intervino Toshinori, defendiendo a Izuku. Pero con su ayuda, las cosas se complicaron aún más, respondió Blood King respecto a las palabras de Toshinori. Bueno, tampoco es que los héroes hayan hecho mucho en esa situación. Incluso tú, Blood, no hubieras podido hacer nada en esas circunstancias, ni ninguno de los presentes aquí, dijo alguien más que no había hablado hasta ese momento, señalando que sus peculiaridades habrían sido inútiles o habrían actuado demasiado tarde. Era el héroe número 13, alguien que ocultaba su identidad abajo de un traje parecido a lo que usaría un astronauta grande, era un héroe encargado en la división que se encarga de una instalación de la UA para la preparación de alumnos de diferentes situaciones no esperadas. Blood se preparaba para replicar, lo que seguramente habría dado inicio a una discusión sobre lo ocurrido con Izuku, pero Nezu interrumpió a todos para volver al tema del chico. Hablando del chico, ¿cómo está él?, preguntó Nezu, interesado en conocer la condición del niño. El oficial suspiró mientras compartía una imagen en la televisión desde su computadora. En la imagen se veía a Izuku, sentado en la cama de su celda con la cabeza agacha. Lleva así un cuarto de hora. No ha dicho mucho. Sin embargo, tuvimos que ponerle esposas anti-Kirk, ya que al parecer el chico posee otra peculiaridad. Utilizó un zorro azul que emitía un brillo como lámpara para leer un libro que él mismo invocó, explicó Tsukauchi a los héroes, quienes mostraron sorpresa ante la revelación. Estamos considerando trasladarlo a una celda más aislada y fortificada, ya que desconocemos el alcance total de sus peculiaridades. Ese chico ciertamente puede ser alguien poderoso, sea por sus peculiaridades o por sus invenciones.
Podría convertirse en un gran héroe, comentó Midnight, imaginando el potencial del joven con tantas habilidades. O un gran peligro, sentenció Bladkin con frialdad, recibiendo algunos asentimientos. Es un usuario de Kirk no registrado. Ni siquiera sabemos si puede controlar sus quirks. Es un peligro para sí mismo y para quienes lo rodean. También atacó a un prohéroe y a oficiales de policía, poniendo en riesgo a las personas al intentar hacerse pasar por un héroe. No importa qué bien haya intentado hacer o qué nobles sean sus intenciones, es peligroso y debe ser encerrado. Aunque la mayoría no lo expresara con tanta dureza, Bladkin tenía razón. Izuku Midoriya no era como la mayoría de los niños. Era diferente. Era peligroso. Estás equivocado, mi querido amigo. Todos se giraron para ver a Nezu sonriendo mientras miraba la televisión. Si empezáramos a encerrar a las personas solo por la fuerza que demuestran, ¿no seríamos mejores que el mal contra el que luchamos todos los días?, dijo Nezu, aún sonriendo. Luego, dirigió su mirada hacia Toshinori. Tú también lo ves, ¿no es así, amigo mío? Aunque haya cometido errores, creo que Izuku Midoriya tiene un potencial sin explotar. Todo lo que necesita es una mano o manos que lo guíen. Fue entonces cuando miró a todos los profesores, quienes de repente se dieron cuenta de lo que estaba insinuando. Oh, vamos, dijo Aizawa. No puedes estar hablando en serio, dijo Vlad, negando con la cabeza. Esa es una idea loca, incluso para ti, Nezu, comentó Midnight. Olmig se sentó allí, aturdido. ¿Nezu había visto algo en Midoriya que él también había percibido? Es cierto que simpatizaba con Izuku y veía un espíritu heroico en ese muchacho, incluso después de las críticas palabras que le había dicho antes. Cuando tienes que salvar a alguien, generalmente te enfrentas a una situación aterradora. Un verdadero héroe salva incluso cuando todo está en desventaja. Ese chico tenía todo en su contra cuando salió corriendo para salvar al civil y encontró la forma de rescatarlo. ¿Qué más ha de demostrar?, proclamó Nezu a los presentes. Olmig permaneció en silencio durante mucho tiempo, sumido en profundos pensamientos. Finalmente, parecía que estaba a punto de hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, sucedió algo inesperado. Las luces y la televisión se apagaron de repente. Un gran estruendo resonó por toda la comisaría. Todos miraron alrededor, sorprendidos, mientras el edificio quedaba sumido en la oscuridad. Muchas personas afuera quedaron boquiabiertas o preguntaron qué estaba sucediendo. De repente, una luz roja tenue se encendió en todas partes. Era la energía de emergencia que solo alimentaba las luces y las celdas. ¿Qué está sucediendo? Antes de que Midnight pudiera terminar esa frase, una fuerte y atronadora explosión retumbó por todo el lugar. El impacto sacudió el edificio ligeramente. Todos casi perdieron el equilibrio, pero rápidamente se recompusieron. Olmig miró al oficial, quien tenía una expresión de preocupación en su rostro, y luego al resto de los héroes. «Cierren el edificio», exclamó. Hacía apenas un rato, Izuku se encontraba en su celda, sumido en una profunda reflexión sobre sus próximos movimientos. Las palabras de Jin resonaban en su mente, un eco insistente que le urgía a buscar la fortaleza, a convertirse en alguien más poderoso. La determinación ardía en su interior. Sabía que para enfrentar al peligro, la debilidad no era una opción. La certeza de que desafiaría peligros inimaginables se cernía sobre él como una oscura nube. Sin embargo, dejar atrás su antigua vida, ese nexo con su madre, lo perturbaba. Por un momento, la presencia de su madre en su mente le hizo titubear, pero luego, como un soplo frío, llegó la noción de que su antigua vida estaba ahora en ruinas. Pronto, sería arrojado a una correccional, meses, quizás años en un lugar que socavaría sus oportunidades futuras. La posibilidad de ingresar a una prestigiosa escuela de héroes, una vez tan cercana, se alejaba como un sueño irrealizable. La atención de Izuku fue arrancada de sus pensamientos cuando sintió algo en sus manos. Al mirar, se encontró con frascos. Algo en ellos le resultaba familiar, un olor químico que desencadenaba una chispa de reconocimiento. Y entonces, las palabras de Jin resonaron en su mente, ofreciendo una solución. Una llama se encendió en sus ojos mientras inspeccionaba el contenido de los frascos. Líquidos inflamables.
El dedo de Izuku se humedeció en el líquido, y ante su asombro, se encendió en un fuego súbito. «Úsalo», era la forma antigua de prender mi espada. Quedaron cientos de litros guardados, la voz de Zin parecía resonar en su cráneo, dejándole entender que el uso estaba ahora en manos de Izuku. Una idea germinó en su mente, una posibilidad de escapar. Era riesgoso, peligroso, pero también podría ser su único camino hacia la libertad. Un suspiro escapó de sus labios. Sabía que las palabras de Zin llevaban una verdad irrefutable. Debía abandonar su vida pasada, dejarla atrás como un capítulo cerrado. Pero el deseo de un adiós formal, un último encuentro con su madre, persistía. Quería que ella supiera que no era un adiós definitivo, sino un hasta luego. La presencia tranquilizadora de su espíritu guía, Luna, apareció en su mente. Con un susurro suplicante, Izuku le pidió ayuda. Debía deshacerse de las cámaras de seguridad sin alertar a los héroes. Luna se retiró en respuesta, y el joven continuó sus preparativos. Frascos de químicos inflamables fueron dispuestos meticulosamente, cada movimiento lleno de determinación. Minutos pasaron, y finalmente, un destello de triunfo cruzó por los ojos de Izuku. Luna había cumplido su pedido. Las luces se desvanecieron en un apagón total, sumiendo al lugar en la oscuridad. En medio de la penumbra, el brazo de Kan y su arma aparecieron en manos de Izuku. Era el momento. Un disparo preciso a los frascos preparados, seguido de la activación de su escudo protector, precedió a una explosión ardiente. ¡Arc! Los gritos desgarrados resonaron, mezclados con exclamaciones de sorpresa y confusión. ¿Qué diablos está pasando? Alguien está tratando de escapar. El estruendo de la explosión agrietó las celdas, y un temblor recorrió el edificio. Cuando el humo y el polvo se disiparon, solo la tenue luz roja de emergencia y el fulgor de la barrera de energía moribunda iluminaron el panorama. Izuku se levantó, sus ojos enfocados en los barrotes de su celda. Parecían vulnerables ahora, deformados por la explosión. La puerta, en gran parte destrozada, le abría un camino. Con un grito de esfuerzo, agarró los barrotes y los arrancó con una determinación feroz. Chocaron contra el suelo en un estruendo. Una vez libre, su respiración agitada, Izuku contempló el panorama. La celda se hallaba en ruinas, el edificio temblaba con los vestigios de la explosión. En la tenue luz roja, sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y temeridad. La primera fase de su plan había tenido éxito. Izuku salió de la celda, su mirada caía pesadamente al suelo. Un suspiro agitado escapó de sus labios mientras su ceño se fruncía, una realidad indeseada lo envolvía. Oficialmente, ahora era un criminal, y con cada paso que daba, se convertía en un fugitivo. Eso fue una acción imprudente, chico, las palabras llegaron a los oídos de Izuku desde atrás. Volteando sobre sus talones, Izuku se encontró con 3 hombres que lo observaban. Uno de ellos, alto y robusto, llevaba consigo el aura de la dureza. Vestía ropa manchada y parecía extremadamente serio. Su Kirk estaba activado, manifestándose como picos de roca que emergían de su piel, cual espinas amenazantes. El segundo individuo, de estatura más baja, emanaba la imagen típica de un matón. Con su ropa holgada y largos cabellos oscuros, parecía la personificación del acoso. Al igual que el primero, su Kirk estaba en pleno efecto, su brazo derecho parecía recubierto de un metal oscuro y amenazador. El tercero se ajustaba a la misma descripción, una figura de aspecto sombrío y peligroso. Sin embargo, sus ojos reflejaban un tono verde brillante, un signo distintivo de su Kirk. Mira, no me importa quién eres ni lo que hiciste. Pero vamos a aprovecharte como rehén para escapar de este agujero. Los policías no atacarán a un niño, aunque ese niño haya sido el causante de esta fuga. Las palabras del hombre de los picos de roca resonaron en el aire, provocando una sonrisa siniestra en el individuo con el brazo metálico. Izuku permanecía inmóvil, sumido en un aparente pensamiento profundo. La pausa se alargó, como si estuviera sopesando una decisión crucial. Creo que tengo una idea mejor, Izuku murmuró con determinación, y en un instante, la armadura de Zin emergió a su alrededor, acompañada por el desenvainar veloz de la espada de Zin mientras ardía en llamas. La conmoción resonó en el pasillo, seguida por la activación del sistema anti-incendios en toda la comisaría.
Minutos después, en el pasillo afuera de las celdas, un contingente de agentes de policía, hombres y mujeres, esperaban en formación. Armados con equipo antidisturbios, portaban escudos y porras, preparados para asaltar la puerta junto a la cual se habían alineado. La puerta de las celdas, un punto de entrada y salida único. Izuku y los otros delincuentes se encontraban atrapados en este estrecho pasaje, rápidamente cercados por la respuesta diligente de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo está la situación? ¿Cuántos han escapado?, preguntó el oficial Tsukauchi mientras avanzaba por el pasillo en compañía de Olmig, quien se presentaba en su forma heroica. Les acompañaban héroes como Eraserhead y Blood King, mientras otros también se encontraban cerca, ocupados en verificar si alguien había resultado herido por la explosión, cuyas dimensiones y alcance eran aún desconocidos. Un oficial de policía, cuyo aspecto tenía rasgos felinos, negó con la cabeza en respuesta a la pregunta. El mensaje era inequívoco. Nadie había logrado escapar. El grupo permanecía confinado en las celdas y la tensión en el ambiente se sentía como una presencia tangible. No, señor. Escuchamos gritos, pero eso es todo. Hubiéramos irrumpido de inmediato, pero pensamos que debíamos esperar a los héroes, respondió Sansa Tamakawa, haciendo un pequeño saludo. Tsukauchi asintió, advirtiéndole que no bajara la guardia. El oficial con rasgos felinos asintió también, luego señaló la puerta de metal que daba al pasillo de las celdas. Tampoco pudimos hacer nada debido al vapor y un humo muy caliente que ha reducido la visibilidad considerablemente. Inhalar ese humo no es recomendable, ya que puede causar quemaduras internas. Estamos esperando a que alguien traiga una máscara de gas de la armería. Tsukauchi y los héroes dirigieron sus miradas hacia la pesada puerta de metal. Tenía una pequeña ventana, pero lo que se veía del otro lado era únicamente vapor y lo que parecía ser humo negro, aunque no se comportaba como tal, aunque la visibilidad era extremadamente pobre. Parecía que tendrían que esperar a las máscaras de gas antes de poder tomar alguna medida. Sin embargo, a Olmig de repente se le iluminó una idea. 13, ¿crees que puedes despejar el área?, preguntó el símbolo de la paz al héroe del espacio. Las miradas de todos se posaron en el héroe, quien asintió mientras decía, dejen eso en mis manos. 13 se acercó a la puerta e inclinó ligeramente su cuerpo. Colocó su dedo bajo la puerta, lo cual no fue difícil dada su envergadura. Luego activó su Kyok. Liberó un pequeño vórtice desde uno de sus dedos. Pronto, comenzó a absorber el vapor y el humo de la sala. Finalmente, el pasillo se llenó de claridad y se despejó por completo, volviéndose seguro para entrar. Ahí está, todo resuelto, dijo 13 con satisfacción, feliz de haber restablecido la visibilidad. Tsukauchi esbozó una sonrisa segura y asintió con decisión, aunque pronto su expresión se tornó seria. Estaba a punto de lidiar con una situación que involucraba criminales y que demandaba su total atención. Muy bien, equipo de antidisturbios, prepárense para entrar en el pasillo cuando yo lo indique. Héroes, manténganse cerca en caso de que algo salga mal. Los individuos que rodeaban a Tsukauchi asintieron con determinación y se pusieron en posición. El equipo de antidisturbios aguardaba su señal, mientras Olmig y los demás héroes se mantenían alerta por si la situación empeoraba. Tsukauchi empuñó su arma con firmeza, en caso de que fuera necesario. Ahora es el momento. El equipo de antidisturbios abrió la puerta con rapidez y entró al pasillo, corriendo en formación para neutralizar a los criminales que se encontraban en su interior. Tsukauchi y los héroes les siguieron sin demora. Lo que se reveló ante sus ojos fue impactante y, en cierto modo, horripilante. Dios mío. El pasillo se asemejaba a un campo de batalla caótico. Cortes profundos, áreas quemadas y desfiguradas, fragmentos fundidos y pequeños cráteres decoraban cada rincón. Manchas de sangre teñían las paredes en un siniestro cuadro. Sin embargo, eso no era ni la mitad de lo que les esperaba. Los criminales yacían en el suelo de sus celdas, algunos golpeados, otros heridos con cortes profundos, e incluso algunos mostraban signos de haber sido alcanzados por disparos, dejando esparcidos un reguero de horrores por todo el pasillo. Oficiales, arresten a estos prisioneros. Tengan precaución, no veo a Midoriya y Izuku entre ellos. Tsukauchi ordenó con una severidad palpable, obteniendo asentimientos firmes de parte de sus subordinados.
Los oficiales comenzaron a detener a los diferentes criminales, aunque hubo uno cuyo estado era tan grotesco que decidieron no mirar más. Parecía que una bomba había estallado a su lado, dejando una imagen de devastación indescriptible. La escena dejó a Tsukauchi, Olmig y los demás héroes boquiabiertos. Sin embargo, Tsukauchi fue el primero en recobrar la compostura y plantear la pregunta más crucial. ¿Dónde está Midoriya?, inquirió Tsukauchi, ansioso por saber qué había sucedido con el chico que les había llevado a aquella peculiar conversación en su oficina. Antes de que el oficial felino pudiera responder, otro agente los llamó desde el extremo del pasillo, donde se encontraba la última celda. Señor. Por aquí. Tsukauchi y los héroes se precipitaron hacia el oficial con prisa. Y quedaron completamente desconcertados por lo que vieron. Esto tiene que ser una broma, declaró Bladkin, incrédulo. Todos los presentes se quedaron mirando un enorme agujero que se abría hacia el callejón trasero del edificio. El agujero era lo suficientemente grande como para permitir que alguien escapara con facilidad. ¿Cómo pudo hacer esto?, preguntó 13 mientras examinaba el agujero. Había requerido una fuerza bruta inmensa para lograrlo. A todas las unidades disponibles, lanzar operación de búsqueda y captura del fugitivo Midoriya Izuku, de 16 años de edad, aproximadamente 1,67 metros de estatura, complexión física de un adolescente común, cabello y ojos verdes, tez blanca. Tsukauchi habló con frustración en su comunicador, se frotó los ojos y soltó un suspiro. Aunque dudó por un momento, finalmente expresó lo que había estado pensando. Clasificado como altamente peligroso, se autoriza el uso de fuerza letal. ¿Dónde has ido, joven Midoriya?, reflexionó Olmig, su mirada se perdía en el extremo del callejón que desembocaba en la calle. Todo este embrollo había comenzado debido a él y a su intento de perseguir a aquel villano hecho de limo. Ahora debía encontrar al muchacho antes de que fuera demasiado tarde. Un rato después, con Izuku, en las profundidades de un callejón oscuro, Izuku Midoriya se arrastraba a lo largo de la pared, apoyándose en ella con una mano mientras sostenía su costado derecho con la izquierda. Un rictus de dolor se dibujaba en su rostro. Estaba herido, eso era innegable. Las agresiones sufridas lo habían marcado más allá de lo evidente. Su cuerpo exhibía varios cortes y, con notable gravedad, un corte profundo a lo largo de su espalda. Necesitaba asistencia médica con urgencia, o al menos, alguien que pudiera brindarle ayuda. No obstante, en las circunstancias actuales, estaba atrapado en un dilema, una red de obstáculos que le impedía buscar la ayuda que necesitaba con desesperación. ¿Desearía tener un Kirk curativo o regenerativo en este momento?, gimió Izuku entre dientes, una sonrisa forzada traspasando su expresión de angustia física y emocional. Casi lo he logrado, solo debo mantenerme. Después de lo que pareció una eternidad, el cojeante joven finalmente emergió al otro extremo del callejón. Ahora se encontraba en una calle solitaria, un logro obtenido tras evadir a la policía y a los héroes que lo buscaban. Su hogar estaba a solo una cuadra de distancia, visible en la penumbra. Un suspiro escapó de sus labios y, a pesar de todo, comenzó a caminar en dirección a su apartamento. Estaba consciente de que tal elección podía parecer insensata, incluso peligrosa, dado que era lógico pensar que las autoridades registrarían su hogar en busca de él. Sin embargo, su necesidad de ver a su madre, de explicar, disculparse y despedirse, superaba cualquier lógica. En medio de su marcha, Izuku se detuvo de repente. ¿Qué lo había detenido? La respuesta fue simple: no estaba solo. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, una docena de hilos fibrosos se enroscaron alrededor de su cuerpo, apretando con fuerza y dejándolo inmovilizado. Aunque la tentación de luchar contra este confinamiento era fuerte, el joven sabía que era inútil. Conocía al responsable de este ataque. Creí que tardarías más, ¿acaso estabas de paso en la comisaría o fue mi caso?, preguntó Izuku, su voz sorprendentemente tranquila dadas las circunstancias, mientras giraba la cabeza para enfrentar a su captor. Allí, en toda su presencia heroica, conocido como Besgeanist, el cuarto héroe profesional más destacado de Japón, cuyo Kirk le confería el control sobre fibras. ¿Qué puedo decir?
Me llegó información de una fuente cercana sobre alguien que protagonizó un incidente con la policía y los héroes, alguien que desafió su arresto con múltiples peculiaridades. No pude evitar investigar a fondo esta conmoción. Bezgianist respondió con una frialdad bien articulada pero penetrante. Para ser sincero, estoy un tanto decepcionado. Esperaba a alguien de mayor edad. Lamento mucho defraudarte, admitió Izuku en un tono desinflado. En ese instante, su percepción se amplió y se dio cuenta de que no estaban solos en esta escena. Vaya, parece que han movilizado a todo un ejército para perseguirme. El joven escudriñó su entorno y notó que muchos prohéroes convergían hacia él y Bluegianist. Reconoció a figuras como Death Arms, Backdraft, Midnight, Blackin y Eraserhead. Si no fuera por la gravedad de esta situación, probablemente estaría emocionado y les estaría pidiendo autógrafos a todos, bromeó Izuku, dibujando una sonrisa débil en su rostro. Sin embargo, esta sonrisa pronto se convirtió en una expresión seria. Lamentablemente, parece que no es momento para eso. Sin previo aviso, antes de que cualquier parpadeo de atención pudiera registrar el cambio, Izuku se fundió en humo, liberándose de sus ataduras. Cuando el humo se disipó, volvió a su forma original, completamente equipado. Una espada flameante empuñada en posición de combate y una mirada resuelta marcaban su actitud. Los héroes, a excepción de Bezgianist y Eraserhead, adoptaron posturas defensivas, listos para contrarrestar cualquier ataque de Izuku. Sin embargo, sus intenciones se atenuaron cuando captaron las condiciones físicas del joven a pesar de su equipo. Cortes, hematomas y quemaduras pintaban un cuadro. Un murmullo de simpatía o preocupación se extendió entre ellos. No pienso retirarme de aquí, no hasta que la vea a ella, hasta que vea a mi madre, pronunció Izuku con voz fatigada, una determinación gastada en su tono. Se mantenía listo para luchar, a pesar de la obstinada fragilidad de su cuerpo. Bezgianist y Eraserhead compartían la certeza de que no necesitaban intervenir activamente. El cuerpo de Izuku estaba cediendo, era solo cuestión de tiempo antes de que colapsara. Otros héroes también comenzaban a percibirlo. Vamos, muchacho, ríndete y ven con nosotros, Death Arms habló en un tono sereno, extendiendo su mano hacia Izuku. Las secuelas de su estado eran innegables. Estás gravemente herido. Permítenos ayudarte. Vete a la mierda. Izuku estalló con agresión, su paciencia había llegado a su fin. Estaba cansado de esta situación, exhausto de la súbita voluntad de ayuda. Ahora sí, ¿verdad? Ahora quieren ayudar. ¿Dónde estaban cuando más los necesitaba? Cuando los golpes llovían una y otra vez por ser Kirkles. ¿Qué hice mal? ¿Qué error cometí para ser perseguido por tantos de ustedes? Solo deseaba estar a la altura, quería averiguar si alguien débil podía aspirar a ser un héroe, no voy a ceder ni un paso. Los murmullos y susurros de los héroes se apaciguaron ante la rabia sincera que emanaba de Izuku. Los ojos de varios se encontraron, intercambiando comprensión y elocuentes silencios. Los eventos habían evolucionado de una confrontación violenta a un dilema más humano, más complejo. Izuku no solo estaba luchando contra el exterior, sino también contra sus propios demonios internos. En un instante súbito, un silbido penetrante emergió desde las sombras, resonando a espaldas de Izuku. La voz inconfundible del icónico símbolo de la paz, Olmig, retumbó de manera firme y autoritaria. Creo que has concluido tu actuación, Midoriya, Shonen, pronunció la voz, y al girarse, Izuku se encontró cara a cara con la imponente figura del héroe. El rostro de Olmig irradiaba simpatía, lo cual exacerbaba la furia de Izuku. Esa simpatía degradaba sus sueños, desvanecía sus esfuerzos. No lo había defendido cuando demostró su valía y, ahora, lo miraba con desdén, como si fuera un insignificante perro callejero. Elevando la mirada hacia un costado de la cabeza del ícono heroico, el chico divisó una figura conocida en la ventana. Su madre. Sus ojos se encontraron en un instante de profundo entendimiento, la misma mirada que parecía reflejarse en los ojos de Olmig, un ruego silencioso para poner fin a esta lucha, a esta confrontación. Aunque Izuku volvió a activar la habilidad de Kan, el Overpower, una vez más, ya que la había usado para salvar a Katsuki antes, haciendo que la voz de Kan volviera a resonar con las palabras Youremine.
Pero esta vez, la usó contra un héroe, contra el pilar de la sociedad, haciendo que éste quedara atrapado en la telequinesis del guante y apuntó directo al mayor conjunto de héroes, disparando a Olmir contra aquellos héroes. Con el pilar alejado, Izuku desenvainó su espada y utilizó una de las habilidades de Finn, un corte rápido con la espada en llamas impulsándose hacia adelante, llamado vórtice. Corrió lo más rápido posible hacia donde estaba su madre, aunque un puñetazo por parte del héroe Black King lo detuvo, y se protegió con el escudo de energía de Kan, agrietándose. Lo siento, mamá. Las palabras de Izuku resonaron con intensidad, alcanzando los oídos de su madre a través de la distancia, mientras Izuku realizaba el agarre del comandante de Kan, una carga hacia adelante con el brazo de armadura de Kan, usando una vez más la telequinesis para atrapar a Black King y lanzarlo a su espalda. Sin embargo, no tuvo tiempo, ya que una bufanda lo ahorcó por detrás, deteniendo su paso una vez más. Esto fue obra del héroe Elaseread, quien actuó rápidamente al ver cómo alejó a Vlad de él y se estaba yendo. Yo no quería esto, por favor, perdóname. Perdóname por no confiar en tu palabra, sabías que no iba a lograr ser un héroe y. Yo, por mi terquedad, terminé así, decía Izuku mientras que el collar de Finn brillaba y hacía que Izuku se volviera una figura de humo con la habilidad de ciclón, liberándose del arma de captura de Elaseread. Avanzó en su forma de humo hasta que volvió a tomar una forma sólida de nuevo, pero antes de que intentara algo más, una banda de hilos amordazaron sus cuatro extremidades por parte de Besgeanist, que usó su Kirk una vez más. Izuku giró hacia atrás y vio como Midnight iba contra él. Si su Kirk de sueño lo alcanzaba, sería el fin. Así que volvió su vista hacia su madre. Perdón, mamá, perdón por todo, tú no merecías el castigo de tenerme, de que haya nacido Kirkles, de que por eso papá se fuera, de que ahora acabara así, y yo lo siento mucho, mamá. Gritó Izuku. Entre el caos que envolvía a Izuku, las lágrimas se deslizaban por el rostro angustiado de su madre. Su mirada, llena de desesperación, se encontró con la de su hijo en un último intercambio de complicidad. Izuku, por favor, detente. Clamó su madre, con la voz ahogada por el pesar. Pero las ataduras heroicas apretaban más, y la desolación en los ojos de Izuku se profundizaba mientras intentaba aferrarse a un resquicio de libertad. El dolor en sus palabras resonaba en el aire enrarecido. Mamá, esto es lo que se ha convertido todo. Mi lucha, mis sueños, todo se ha desmoronado. Susurró Izuku, con la voz quebrada por la tristeza. Las sombras de la captura se cerraban lentamente, y Izuku, en un acto de desesperación, se volvió hacia su madre con una última expresión de pesar. Gracias por todo, mamá, siempre has sido mi luz. Te juro que nos volveremos a ver, y espero que estés orgullosa de lo que lograré cuando acabe todo esto, pronunció con solemnidad, y en un último vistazo a sus ojos llenos de lágrimas, añadió. Te amo. Su madre, incapaz de contener más el dolor, sollozó en silencio mientras veía cómo su hijo enfrentaba un destino incierto. En ese instante, Izuku elevó su mirada al cielo tormentoso y gritó. Luna, sálvame. En respuesta a su llamado, Luna, apareció en un destello. En su forma de zorro azul brillante hecho de llamas, se materializó y se abalanzó sobre él. En un vórtice de llamas azules, Izuku desapareció ante los ojos incrédulos de los héroes, dejando atrás un eco melancólico de palabras no dichas y un rastro efímero de fuego. En el momento en que la figura de Izuku se desvaneció en el vórtice de llamas azules, un silencio abrumador se apoderó del lugar. Los héroes, atónitos, intercambiaron miradas cargadas de desconcierto, incapaces de comprender completamente lo que acababa de suceder. Incluso Olmig, el símbolo de la paz, mostraba un atisbo de confusión en su rostro. Mientras tanto, en el pequeño departamento de Inko Midoriya, el eco de las palabras de su hijo resonaba dolorosamente. Las lágrimas caían sin restricciones por sus mejillas, y su corazón latía con una mezcla de dolor y preocupación. Se aferró al último recuerdo de Izuku, repitiendo sus palabras en su mente. Te amo, murmuró Inko entre sollozos, sintiendo el peso abrumador de la incertidumbre. Cerró los ojos, intentando contener su angustia mientras abrazaba la esperanza de que su hijo encontrara la paz, y que en sus propias palabras, se volverían a ver.
El silencio pesado se instaló en la estancia, y las sombras de la tragedia se aferraron a cada rincón. Inko Midoriya, temblando ante la cruda realidad, se aferró a la puerta, incapaz de procesar completamente el torbellino de emociones que acababa de desatarse. El sonido distante de las sirenas y el murmullo constante de la ciudad solo acentuaban su soledad abrumadora. En ese momento, el timbre sonó con insistencia, pero Inko apenas lo registró. Al otro lado de la puerta, la voz de un héroe, posiblemente Midnight, intentaba penetrar el velo de desesperación. Señora Midoriya, entendemos que está pasando por un momento difícil. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre Izuku. El descaro de que los héroes hubieran venido a su puerta en busca de respuestas, desató una ira silenciosa en Inko. Su voz, temblorosa pero firme, resonó en la penumbra de su hogar devastado. No quiero ver a ninguno de ustedes aquí. Mi hijo ha desaparecido por su culpa. Dijo, sus palabras cargadas de dolor y resentimiento. El tono de Inko dejaba claro que no estaba dispuesta a colaborar con aquellos que, en su percepción, habían empujado a Izuku a tomar medidas desesperadas. Váyanse. Inko cerró la puerta con llave, sumergiéndose en un silencio sepulcral que solo se rompía por el eco de su propio llanto. Del otro lado de la puerta cerrada con fuerza, los héroes intercambiaron miradas inciertas, sus rostros reflejando la incomodidad de la situación. El tono de Inko Midoriya resonaba en sus oídos, marcando un rechazo absoluto a cualquier intento de consuelo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Midnight, con una preocupación genuina reflejada en sus ojos. Black King, apoyado contra la pared, suspiró profundamente antes de responder. Necesitamos obtener información sobre Izuku, pero no creo que la señora Midoriya esté dispuesta a colaborar en este momento. Tal vez deberíamos darle algo de tiempo. Sin embargo, Eraserhead frunció el ceño, inquieto por la urgencia de la situación. No tenemos tiempo que perder. Ese chico podría estar en peligro, y necesitamos saber más sobre lo que sucedió. Midnight asintió, pero su expresión revelaba la angustia de sentirse atrapados entre la necesidad de actuar y el respeto por el dolor de la madre. Podemos intentar nuevamente más tarde, de una manera más delicada. Pero ahora mismo, no creo que sea el momento adecuado. Mientras los héroes debatían su próximo movimiento, el sonido de las sirenas continuaba su melancólica sinfonía en el fondo, recordándoles la urgencia de la situación y la incertidumbre que rodeaba a Izuku. En el silencio de la noche, las sombras de un destino desconocido se cernían sobre todos. Izuku emergió entre las llamas del templo de Yo, Luna se alejó de él un poco para verlo, viendo el estado del chico. Izuku cayó al suelo sentado cansado, con un semblante lejano y deprimido, y ahora fuera de todo el caos. Los artefactos de los campeones se fueron, y cuando la armadura de Zin y el brazo de Kan desaparecieron, dejaron ver a Izuku dañado, su camisa escolar en su costado izquierdo estaba pintado de rojo de su propia sangre por una herida gracias a los criminales de la comisaría, tenía muchos hematomas y más heridas sangrantes. Pero lo más preocupante era la mano en el cual el brazo de Kan aparecía, aunque le había servido y mucho. Y aún con el escudo protegiéndolo, su brazo recibió mucho castigo al aguantar los daños y que su defensa no se rompiera. Y eso hizo que su brazo ahora mismo esté roto por el tono morado intenso que cubre todo su brazo. En medio de la inconsciencia, Izuku yacía en el suelo del templo, su cuerpo exhausto y su mente abrumada por las secuelas de un día caótico. La pérdida de sangre y el agotamiento físico y mental lo sumieron en un estado cercano al colapso. En su frente, un símbolo misterioso se manifestó, una constelación efímera que parecía llevar consigo la promesa de alivio. El dolor que antes agobiaba a Izuku comenzó a disiparse lentamente, como si una fuerza benevolente tejiera sus heridas en un acto de sanación divina. A medida que el símbolo brillaba con una luz tenue, una sensación de tranquilidad envolvía al joven, liberándolo de las cadenas del sufrimiento físico. Momentos después, la figura etérea de Genos, el ascendido señor de las estrellas, hizo su aparición en la sala de altar de Yo. Los ojos de Izuku se iluminaron de alegría al ver al ser celestial. Sin embargo, la efímera felicidad se desvaneció rápidamente, y el héroe caído cayó en un letargo profundo. Genos, con su mirada serena, observó a Izuku con compasión antes de dirigir su atención a Luna, la compañera celestial de Izuku.
Siempre encuentro a este joven en situaciones más complicadas de lo que debería. Comentó Genos. Luna, como la intermediaria entre yo y el mundo, escuchó atentamente las palabras de Genos, pero su silencio dejó un vacío en el aire. Genos continuó, sabiendo que sus palabras se transmitirían a través de la compañera de Izuku. El primer paso ha ocurrido, solo espero que tu elegido sea capaz de resistir lo próximo que se viene. El abismo y el Pire han estado moviéndose, una señal que falta poco para que la oscuridad surta de nuevo. Aunque el silencio persistía, Genos levantó a Izuku por los aires con su celestial magia y se lo llevó, merecía un descanso digno por hoy, había pasado por mucho el día de hoy.